Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el capítulo número 22 que habla sobre las reacciones químicas. Es el tercer capítulo de este tercer bimestre, de este último bimestre cuarto, y espero les esté yendo muy bien. ¿Qué cosas son las reacciones químicas? Pues prácticamente es la forma de cómo la naturaleza prepara las cosas o hace las cosas que nosotros observamos. A partir de una reacción química, la materia se convierte en otra cosa. Una sustancia se convierte en otra sustancia con características diferentes. A partir de una reacción química, por ejemplo, las plantas producen frutos. Las plantas elaboran los frutos a partir del CO2 que nosotros liberamos al respirar. Ese CO2 ingresa a las plantas y las plantas, mediante reacciones químicas, producen frutos, ya que utilizan parte de ese CO2 para elaborar sus frutos, entre entre otras cosas, ¿no? Como una araña puede producir su tela de araña si no consume tela de araña? ¿Cómo la produce? Pues a partir de reacciones químicas. La araña produce tela de araña. Las reacciones químicas son el sustento o el fundamento para que una sustancia se convierta en otra. Las reacciones químicas están presentes en todo momento, en todo momento. Se puede evidenciar que ha ocurrido una reacción química, ya que la sustancia puede cambiar en su coloración. Por ejemplo, vemos en la figura un plátano que está ya bastante maduro respecto a cuando fue retirado de la planta. Empieza a cambiar su coloración y su apariencia, y también su sabor. También sabemos que ha ocurrido una reacción química por el olor. No, por ejemplo, la leche fresca no huele igual que la leche fermentada. Ya se han liberado ciertos gases también entonces. La liberación de gases constituye también una evidencia de que está ocurriendo una reacción química también entonces. Formación de precipitados. El precipitado es una sustancia que se forma cuando interactúan dos líquidos. Por ejemplo, vemos ahí dos vasitos que contienen un líquido cada uno. Cuando un líquido se coloca en el otro, pues se produce un sólido que no es soluble en el líquido. Al no ser soluble en el líquido, se va hacia el fondo, es decir, se precipita en el fondo, formándose el famoso precipitado, que generalmente es de un color medio marrón, y se ha formado el precipitado. Esa también es una evidencia de que está ocurriendo una reacción química. Y finalmente la liberación o absorción de calor también genera o es una evidencia de la ocurrencia de una reacción química, ¿no? Bien, ecuación química. Una ecuación química es la representación de una reacción química. Por ejemplo, aquí ha ocurrido una reacción entre el sulfato de cobre y el aluminio. ¿Cómo lo representamos de esta manera? Esto quiere decir que el sulfato de cobre se está combinando con el aluminio. ¿Y qué se produce? Lo que está después de la flecha: sulfato de aluminio y también cobre. Estos paréntesis indican el estado físico de la sustancia. Por ejemplo, AC quiere decir acuoso y quiere decir que el sulfato de cobre está mezclado con agua. El aluminio está en estado sólido. El sulfato de aluminio está también mezclado con agua y el cobre en estado sólido. A las dos primeras sustancias, los que están antes de la flecha, se les llama reactantes.
A los que están después se les llama productos. ¿De acuerdo? Estos números 3, 2 son o es la cantidad de mol o la cantidad de moléculas. Se les llama coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, yo lo puedo leer de la siguiente manera. 3 mol de sulfato de cobre se combinan con 2 mol de aluminio para producir una mol. Si no hay ningún número, se entiende que hay uno. Una mol de sulfato de aluminio y también se produce 3 mol de cobre o 3 moles de cobre. Puedes utilizar el término mol o también puedes utilizar el término molécula. 3 moléculas de sulfato de cobre se combinan con 2 moléculas de aluminio para producir una molécula o una unidad fórmula de sulfato de aluminio y 3 unidades o 3 átomos de cobre, ¿no? Acá es 2 átomos de aluminio, por cierto. Bueno, existen varios tipos de reacciones químicas que las vamos a ir explicando para que ustedes puedan diferenciar una de la otra. La clase de hoy es básicamente teórica. Dice, reacción de síntesis o adición. ¿Cuál es la característica especial de este tipo de reacciones? Pues que a partir de muchos reactantes se forma un solo producto. Fíjense, aquí tenemos dos reactantes, pero siempre se forma un solo producto, o sea, una sola cosa. Aquí tenemos tres reactantes, pero se forma un solo producto. Se llama reacción de síntesis. La siguiente es una reacción opuesta a la anterior. A partir de un reactante se producen varios productos, es decir, la sustancia se descompone. Por ejemplo, tenemos acá el KMNO4. El KMNO4, el permanganato de potasio, al ser calentado, se descompone en esta sustancia, en esta otra y en oxígeno. Dense cuenta que hay una descomposición. Lo mismo el cloruro de sodio se descompone en sodio y cloro, y este otro también se descompone. El peróxido se descompone en agua y en oxígeno. Las tres reacciones de descomposición toman nombres en función a lo que se ha utilizado para descomponerlas. Por ejemplo, la primera sustancia se utilizó calor, por eso se llama pirólisis. Pero si se utiliza corriente, a esa descomposición se le llama electrólisis. Y si se utiliza luz para descomponerlo, se llama fotólisis. Pero ambas, o mejor dicho, las tres, son reacciones de descomposición. Desplazamiento simple. El desplazamiento simple es una reacción química que le ocurre a una sustancia simple con una sustancia compuesta. A es la sustancia simple y BC es el compuesto. Siempre entonces tienen que darse cuenta que tiene que haber necesariamente una sustancia simple. Desplazamiento simple es una sustancia simple con una sustancia compuesta. Cuando ustedes vean una sustancia simple reaccionando con una sustancia compuesta, la reacción que está ocurriendo es desplazamiento simple. ¿Qué hay con eso? Que la sustancia simple va a desplazar a un elemento del compuesto. Va a desplazar a un elemento del compuesto. Fíjense, por ejemplo, el zinc se combina con el HCl. ¿Qué va a hacer el zinc? Va a desplazar al hidrógeno. Lo desplaza, es decir, toma su lugar. Así que ahora el zinc se combina con el cloro y el hidrógeno ha salido. No se preocupen si acá han puesto H2 y acá no estaba, eso es lo de menos ahora, chicos. Lo que deben saber es solamente que la reacción es de desplazamiento simple, porque hay una sustancia simple y un compuesto combinándose. El zinc es la sustancia simple. Aquí tenemos varias, ¿no? Como el aluminio desplaza el cobre y se queda con el SO4. El sodio
desplaza, por ejemplo, al hidrógeno y se queda con el OH. Hay que entender que el agua también se escribe como HOH. Entonces el sodio desplaza al hidrógeno y se queda con el OH. Y el hidrógeno se queda solito. El cloro ha desplazado, en este caso al yodo, y se queda con el potasio. Todos son desplazamientos simples, porque dense cuenta que por lo menos hay una sustancia simple y una sustancia compuesta, ¿ven? Recuerden que una sustancia simple es aquella que está formada por un solo elemento químico y una compuesta formada por dos o más elementos químicos. Simple, compuesta, desplazamiento simple. En el desplazamiento doble ya tú tienes a dos sustancias compuestas. Ya no hay una sustancia simple. Ambas son sustancias compuestas. Ya no puedes ver ahí a una sustancia simple. Ambas son sustancias compuestas. ¿Y qué ha pasado ahora? Es como que un elemento de cada sustancia va a cambiar de lugar con el otro. Fíjense, por ejemplo, tengo acá el Ki con el PbNO3. ¿Qué va a pasar? Cambian de lugar. El plomo va a cambiar de lugar con el potasio, quedándose con el yodo. ¿Ven? Pero el yodo también cambia de lugar con el plomo, no se queda solito. Así que el yodo se queda con el NO3. ¿No? Perdón, el potasio se queda con el NO3. A ver, otra vez. El plomo va a cambiar su lugar con el potasio. Con el potasio, así es. Y el potasio, su lugar con el plomo. Acá está. Y el potasio, que está acá, su lugar con el plomo. Entonces el potasio se queda con el NO3, aquí está, y el plomo con el yodo. Desplazamiento doble. El sodio va a desplazar al potasio, pero a su vez el potasio también al sodio, ¿no? Intercambian lugares. Entonces el sodio se queda con el cloro y el potasio se queda con el NO3 otra vez, ¿no? Las de desplazamiento doble pueden ser de precipitación o neutralización ácido-base. Se dice ácido-base porque va a participar un ácido y una base. Recuerden que las bases son los hidróxidos o H. De ahí el nombre ácido-base. Reacciones que involucran absorción o liberación de energía. Están las endotérmicas, que necesitan de calor para que se produzcan. Por ejemplo, la reacción de descomposición del carbonato de calcio es endotérmica, porque para que se produzca el KO y el CO2 se necesita de calor, ¿no? Se necesitó calor. ¿Cuánto calor? Pues se necesitó de 177,8 kilojoules por cada mol de KCO3. En otras palabras, una endotérmica necesita de calor para que pueda originar productos. Se puede escribir de esta primera manera o de esta segunda manera. Escribes la ecuación química sin este número, pero lo escribes al final. A esto se llama entalpía. Entalpía 177,8. Y le pones el signo positivo indicando que se trata de endotérmica, porque la entalpía salió positiva. Así que es endotérmica. Bueno, este proceso químico se puede llevar a una gráfica, ¿no? En la cual se puede ver que primero están reactantes, luego al absorber energía se empiezan a producir los productos, ¿no? Se empiezan a producir los productos, al final se libera esa energía y se ha producido los productos. La variación de la entalpía está acá, ¿no? Esa sería la variación.
es decir, la resta entre la energía de ellos menos la energía que tenía al inicio el KCO3. Una reacción exotérmica no necesita de energía, sino más bien produce energía. Por ejemplo, esta energía de acá es la energía que se ha producido, produce energía. Es la diferencia entre una reacción exotérmica y endotérmica. En este caso, el metano y el oxígeno, al reaccionar, pues producen esta cantidad de energía, que se puede representar también de esta manera, pero ahora la entalpía tiene signo negativo. En una reacción exotérmica la entalpía es negativa, en una endotérmica es positiva. Existen también reacciones de combustión, la completa y la incompleta. Combustión tiene que ver con quemar un determinado combustible, generalmente frente al oxígeno. Cuando la combustión es completa, se va a producir CO2, agua y además de calor. Por ejemplo, la combustión del metano más oxígeno. Y es completa porque se ha producido CO2 exclusivamente. Pero si es incompleta, pues ya no se produce CO2, sino más bien se produce monóxido de carbono. Y se dice que se hace incompleta o se produce monóxido porque la cantidad de oxígeno que se usa es baja, ¿no? En comparación a una completa que es bastante alta. Bien, vamos entonces a hacer algunos ejercicios para poder reforzar un poco nuestro aprendizaje. Dice, bueno, acá lo he desarrollado ya para ir avanzando un poco más rápido. Dice, durante una reacción química se forman nuevos elementos químicos, pues la respuesta es eh, nuevos elementos químicos. Nuevos elementos químicos. Bueno, la respuesta no es verdadero. Bueno, debería decir nuevas sustancias, ¿no? Pero para haberle puesto verdadero. No es verdadero, ¿no? Los elementos químicos. Nuevas sustancias químicas sí, pero nuevos elementos químicos, pues la respuesta es falso. Vamos a ponerle acá, falso. ¿Por qué? Porque se forman nuevas sustancias, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Se forman nuevas sustancias, pero los elementos químicos que estaban al inicio son los mismos que estaban al final, solo que se han combinado con otros elementos que estaban al inicio para poder producirse la reacción química. En una reacción química hay un reacomodo de los elementos. Al inicio los elementos estaban unidos a ciertos elementos químicos, pero cuando ocurre la reacción química esa unión se rompe. Los elementos se separan en átomos y esos átomos buscan a otros átomos para unirse, pero esos átomos están dentro del proceso químico. No es que se formen nuevos átomos ni nuevas sustancias simples o elementos. Cuando se produce una reacción se rompen y se forman nuevos enlaces, eso es verdadero, porque a partir de ello se forman nuevas sustancias. A las sustancias que inician una reacción, ¿cómo se les llama? Se les llama reactantes. Y las sustancias que se forman se llaman productos, sin alterar la masa. La masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma de reactante a producto, pero la masa no se ha alterado para nada. Clasifiquemos esta reacción química. Tenemos una sustancia simple y un compuesto. ¿Cómo se llama? Se llama desplazamiento simple. En este caso, el cobre va a desplazar al hidrógeno y el hidrógeno se queda solito.
Se llama desplazamiento simple, sí. Es un desplazamiento simple. Es redox, esto lo vamos a dejar todavía para la siguiente clase. Y descomposición no es descomposición. Por ahora sabemos que es desplazamiento simple. El proceso redox necesita toda una explicación. Por esa razón he preferido dejarlo para la siguiente clase. Por lo menos sabemos que es un desplazamiento y no una descomposición. Representa la reacción de combustión completa del gas butano. Dice reacción de combustión completa del gas butano, C4H10. Bueno, si va a combustionar se combina con el oxígeno para producir CO2 y también agua. Ahora falta hacer algo que se llama balanceo de la ecuación, porque si ustedes se dan cuenta aquí tenemos 4 átomos de carbono, sin embargo aquí solamente hay un átomo de carbono y eso no puede darse, ello. Así que lo que voy a hacer es cuadriplicar la masa de CO2, la cantidad de CO2, poniéndole 4. Al poner 4 aquí, estoy indicando que hay 4 moléculas de CO2. 4 moléculas de CO2. Eso es lo que estoy indicando. Por lo que se entiende que hay 4 carbonos y 8 oxígenos. 4 por 1, acá se entiende que hay 1. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8. Pero no lo puedo escribir de esta manera. Lo indico, 4 CO2. Bien, entonces ya vamos entendiendo esos numeritos. 4 carbonos, ya está balanceado. Me voy ahora a los hidrógenos. Dice que hay 10 hidrógenos y aquí solamente hay 2, por lo que tengo que quintuplicar la molécula de agua para obtener 10 hidrógenos. Ya está. El problema de haber quintuplicado tanto el agua como cuadriplicado el CO2 es que también he alterado la cantidad de oxígeno en ambos lados, ¿no? Por ejemplo, acá tengo 4 por 2, tengo 8 oxígenos y acá tengo 5 oxígenos. ¿Se dan cuenta? Tengo 8 oxígenos y acá tengo 5. Eso hace un total de 13 oxígenos y acá tengo solamente 2 oxígenos. Para que me dé 13, acá tengo que multiplicarlo por algo. ¿Por cuánto? Por 6,5. 6,5 por 2 sale 13. Entonces ya tengo 13 oxígenos también. El problema es que no pueden haber 6 moléculas y media. Las fracciones no son permitidas como coeficientes. Así que lo que voy a hacer ahora es, como una ecuación, multiplicar a todo por 2. Es decir, voy a duplicar las cantidades de cada sustancia. Al multiplicar a todo por 2, entonces obtendría lo siguiente. 2 veces C4H10. 2 por 6,5 me sale 13. Y ven, ya obtuve ahora 13 moléculas que sí está permitido. 8 CO2 a todo por 2 y 10 aguas. Ya está. Listo. Ya he duplicado y ya tengo balanceada la ecuación química. ¿Ven? Ya está balanceada. Todo está completo. 8 carbonos, 20 hidrógenos, contemos, 10 por 2, 20 hidrógenos, 13 por 2, 26 oxígenos, 8 por 2, 16, 10 por 1, 10, 16 más 10, 26 oxígenos. A esa ecuación se le llama ecuación balanceada. Ecuación balanceada. ¿Ya? ¿Qué es lo que debemos aprender? Describe el tipo de reacción. Nuevamente vemos una sustancia simple y un compuesto, en donde el zinc ha desplazado al hidrógeno. Es un desplazamiento simple nuevamente. Eso es cierto. ¿Es redox? No lo sabemos. ¿Es endotérmica? No es endotérmica porque no es porque está liberando calor. Fíjense que la unidad energética
está a la derecha y eso quiere decir libera calor, libera calor. Fíjense, podemos retroceder un poquito a la parte de reacción exotérmica y si escribimos a la unidad energética o a la cantidad energética, entendemos que se está liberando o produciendo energía o calor. Acá efectivamente han hecho eso, por lo que si libera calor o produce calor es exotérmica, no es porque está liberando entonces energía. Ya está. Entonces, se trata de un desplazamiento simple y lo de redox lo vamos a ver después. Esto también. Esto también. Todo esto corresponde a proceso redox que les voy a enseñar todavía en la siguiente clase. Escribe la ecuación química balanceada de la reacción de combustión completa del gas propano ahora. A ver, el gas propano tiene de fórmula química C3H8. Entonces, si es la combustión completa del propano, sería C3H8 más oxígeno, produce CO2 y agua. Ahora hay que balancear. Observamos, por ejemplo, que existen 3 carbonos acá y acá solamente hay uno, así que voy a triplicar ahora la molécula de CO2. Triplicar esta vez. 3 carbonos, 3 carbonos. Hidrógenos, hay 8. Aquí ¿cuántos hay? Hay 2, así que cuadriplico la molécula de agua para obtener 8 hidrógenos. Los oxígenos ¿cuántos hay? Acá hay 6 y acá hay 4. 3 por 2, 6, 4 por 1, 4, van 10. Entonces acá, si hay 2, tengo que quintuplicar la molécula para obtener 10 átomos de oxígeno. Como acá no escribí ningún número, entiendo que es 1. Y ya tengo la ecuación química balanceada. El coeficiente de los reactantes es 1 y 5. Son los coeficientes de reactantes, 1 y 5. Coeficientes de productos son 3 y 4. ¿Se dan cuenta? Bien chicos, entonces eso sería todo por el momento. Nos falta ver todavía las ecuaciones redox, que lo vamos a ver a detalle la siguiente semana. Espero la clase les haya, gustado, hayan comprendido la clase y les agradezco su atención. Pero olvidando de algo, tenía que encargarles una pequeña tareita que es la siguiente. Eh, balancear, miren, balancear la reacción de combustión incompleta del gas octano, del metano. Incompleta del etileno, mejor ya. Acetileno. Ustedes van a tener que investigar la fórmula química del acetileno. Es bien fácil, ya saben cómo buscar ustedes. Así que balancear la reacción de combustión incompleta del acetileno, eso es lo que van a hacer, por favor. ¿Sí? Es sencillo, no es complicado. Tienen que hacer. Y dar como respuesta la suma de coeficientes de los productos. Bien chicos, entonces les encargo por favor ese ejercicio
es complicado. Ustedes lo pueden desarrollar sin ningún inconveniente. Solo investiguen cómo es la reacción de combustión incompleta del acetileno, o mejor dicho, averigüen la fórmula del acetileno. Entonces, es la tarea que les encargo, ¿de acuerdo? Es la tarea que les encargo. Solamente ese ejercicio me lo presentan, por favor, ordenado, ordenado. Bien, nada más chicos, nos vemos, cuídense y gracias nada más por su atención. Chao.